Muy bien, ahora sí, regresemos a nuestro cuento, ¿ya? Entonces nos habíamos quedado en que la neurona era la unidad anatomofuncional que tenía aferencias, soma y eferencias y se comunicaba por neurotransmisores. Los principales los habíamos esquematizado ahí con sus núcleos y la función que tenía cada uno. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de un primer sistema de comunicación que se llama la sensación, ¿ya? Nosotros sentimos de todo, o sea, la forma como nuestro cerebro entiende el mundo es a través de las sensaciones, y no es solo tacto. Miren acá, todos los receptores sensitivos que tenemos en nuestro cuerpo, miren, los mecanorreceptores. ¿Por qué se llaman mecanorreceptores? Porque la información que transmiten es información mecánica, o sea, doctor, fuerza, newtons, ¿ya? ¿Por qué se llama termorreceptores? Porque la información que mueven o que manejan es temperatura. ¿Qué es temperatura, doc? Agitación molecular. ¿Por qué se llaman nociceptores? Porque la información que transmiten es dolor. ¿Y cómo es dolor? ¿Cómo es el dolor en la física? En la física no hay dolor. Bueno, nosotros tenemos sustancias químicas que nuestro cerebro las entiende como dolorosas. Sustancias dolorosas, químicas. Electromagnéticos. ¿Cómo sería un receptor electromagnético? Aquel que capta fotones. La información que trae es de fotones. Y quimiorreceptores, su nombre dice solo, su recepción es de químicos. Así que no olviden que tenemos 5 formas de percibir la naturaleza. Cosas mecánicas, cosas calientes o frías, o sea, vibración de la molécula, sustancias dolorosas, fotones para la luz y químicos diversos, ¿ya? En cada parte de nuestro cuerpo vamos a tener diferentes receptores. Entonces entendamos eso. ¿El cerebro tiene la capacidad de ver, oler, tocar? No. ¿Cuál es su única habilidad del cerebro? Corriente. Solo tiene corriente. Entonces sus receptores tienen que tener una única función. ¿Cuál es? Transducción. ¿Qué era transducción? El paso de una información y uno a otra información, I2. ¿Correcto? Eso se llama transducción. Cuando pasas una información, en este caso química, fotones, mecánica, a una segunda información. ¿Y cuál tiene que ser siempre esa segunda información? Eléctrica. Entonces, ¿qué es un receptor sensitivo? Un receptor sensitivo es aquel que capta un estímulo que puede ser sencillo o complejo y transmite un potencial de acción a través de un neurotransmisor. Eso es lo que hace. Entonces, ¿qué es un receptor sensitivo? Aquel que recibe un estímulo cualesquiera y a través de un complejo mecanismo celular transmite una señal para crear un potencial de acción a través de un neurotransmisor y de un nervio, pues, de una terminal nerviosa. Por eso todos los receptores van a tener su terminal nerviosa y van a liberar neurotransmisores. ¿Ya está? La única diferencia es que arriba, en su aferencia, no han tenido otro neurotransmisor, sino han tenido el estímulo. Pero su eferencia sigue siendo el neurotransmisor. Ya está. Entonces, si son estímulos sencillos, van a entrar por un canal, como ves ahí. Un canal. ¿Ya está? Si son estímulos complejos, utilizarán el sistema de receptores acoplados a proteína G. Que bueno, tiene numerosos segundos mensajeros. ¿Ya está? Estímulos sencillos pasan por canales, estímulos complejos pasan por proteína G. ¿Ya está? Fácil, ¿eh? Es fácil. Un gran segundo mensajero es el calcio, no olviden. El calcio iónico es un segundo mensajero potente. Muy bien. Estos receptores sensitivos tienen la característica de tener 2 tipos de sumaciones, temporales y espaciales. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más veces lo estimule, más me va a responder. Sumación temporal. Y sumación espacial,
que mientras más cantidad o área de exposición le dé, más me va a responder. Sumación temporal es con el tiempo, sumación espacial es con la cantidad de superficie de acción. ¿Ya? Entonces el mejor ejemplo que les doy es cuando nos golpeamos y nos sobamos. Te golpeas y te frotas, ¿sí o no? Para que no te duela. Yo te pregunto, ¿te frotas rápido o lento? Rápido. Cuanto más rápido, sientes que alivia más. Entonces eso es sumación temporal. Más estímulo en velocidad. Y eso genera más respuesta. ¿Está bien? Sumación temporal. Y el otro es, no te frotas en un área pequeña, te frotas todo. Eso se llama sumación temporal, perdón, espacial. Aumentas el área. Entonces, eso mismo tratemos de llevarlo a nuestros receptores. Por ejemplo, si yo estimulo un pedacito de mi retina y no toda mi retina, estaré perdiendo sumación espacial, ¿no? Cuanto más área tenga, más receptores excite, tengo más estímulo, ¿ya? Entonces, un ojo que quiere recibir más va a ser midriasis, pues, para que entre más luz. Más luz. Y la sumación temporal es en la cantidad de impulsos que manda una neurona. Cuanto más impulsos manda, más señal se registra. Cuanto más terminales se excitan, más señal se registra. Temporal y espacial, ¿ya? Entonces no es igual excitar un fotón, o perdón, un cono, excito un cono y un bastón, genero como 1 de señal. Si excito 1000 conos, o 10.000 conos, voy a generar como 1.000.000 de corriente. O sea, no es proporcional. A más conos excitados o más receptores excitados, muchísimo más señal nerviosa. Igual, no es igual excitar una sola vez mi cono, mando una señal, que excitar 10.000 veces mi cono, voy a mandar 1.000.000 de señal. Entonces, dependiendo cuántas veces excites y dependiendo cuántos conos excites, tendrás mucha más señal de visión. Eso es lo que significa sumación temporal y espacial. ¿Ya está? Y eso era el concepto al cual quería llegar con esta diapo de receptores sensitivos. Ahora vamos a esta parte que es donde van más las preguntas de examen, a los tipos de receptores. Por ejemplo, tengo receptores mecánicos en la piel, claro doc, para el tacto. Bueno, ahí fue pregunta de examen. Las terminaciones libres sirven para el tacto, ¿correcto? Sobre todo para el tacto burdo, ¿ya? Luego tiene los discos de Merkel. Los discos de Merkel suelen ser más para el tacto fino. Pregunta de Dermato, fino. Las terminaciones de Ruffini son más profundas para el tacto burdo, ¿ya? Los cuerpos encapsulados de Meissner y de Krauss pueden ser para un tacto más fino, correcto, que burdo, pero nunca tan fino como Merkel. O sea, el tacto más fino que tenemos es el del disco de Merkel. Uno por debajo estará Meissner, Krauss, y por debajo Ruffini y terminaciones libres o terminaciones del pelo, que son las que detectan básicamente los pelos cuando se mueven, ¿ya? Entonces, terminación libre, Merkel, Ruffini, Meissner, Krauss y pelo. ¿Cuáles son las más finas? Merkel. Luego viene Meissner, luego Krauss, Ruffini y bueno, al último las libres, ¿ya? Muy bien, ahora eso es en la parte superficial de la piel. Eso es en la parte superficial de la piel. Ahora un poquito más profundo en la piel, más profundo, seguimos teniendo terminaciones libres y de Ruffini, 1, 3, por eso les pongo, 1 libres, 3 Ruffini, pero ya aparece esto que es pregunta de examen. Las de Pacini son para tacto profundo de presión. Pacini es presión profunda, pero eso tiene una sensibilidad importante. Eso sirve para propiocepción, ¿ya? Pacini nos da señales de propiocepción por presión, ¿ya? Ahorita todos sabemos que estamos sentados, ¿no es cierto? Todos sabemos que estamos ejerciendo una presión en la punta de nuestros dedos de la mano derecha, porque estás agarrando el lapicero. ¿Quién te está dando esa información? Pacini. Pacini te da la información de presión profunda y eso es propiocepción, ¿ya? Luego tienes las terminales en tu músculo para ver cuán estirado está tu músculo. Eso se llama uso muscular, H muscular. Es para ver cuán estirado está tu músculo. Eso es algo inconsciente.
y R de Golgi es el receptor de Golgi para ver cuán tenso está tu tendón, ¿ya? Entonces Pacini ve profundo de la piel, cuánto estás apretando tu piel. Por ejemplo, tu cerebro ahora sabe que estás sentado porque estás presionando la grasa de la zona del isquion, ¿ya? Isquiática, y es como se entera que estás sentado, ¿no es cierto? Por receptores de presión ahí. Luego tienes los usos musculares para ver cuán estirado está un músculo. Eso no es consciente, pero ahorita mi cerebelo puede saber que está bien estirado mis músculos de la columna, porque estoy tratando de mantener un equilibrio en esta banca, ¿no es cierto? Está estirado. Y el receptor de Golgi ve la tensión de los tendones, para ver si algún tendón está ya a punto de romperse para relajar. Eso se llama el reflejo tendinoso de Golgi. Vamos a ver más adelante. Muy bien, todo lo que ustedes me están escuchando llega a través de ondas mecánicas, ¿no es cierto? Yo hablo, onda mecánica, este aparato lo vuelve corriente, electricidad, por eso este aparato es un transductor, porque está cambiando mi energía mecánica en energía eléctrica, y luego esta corriente electromagnética viene al receptor, este receptor es otro transductor, porque lo transmite en corriente eléctrica, y los parlantes lo vuelven otra vez mecánica. Pero yo obviamente hablo despacito, pero ustedes escuchan fuerte, pues no se amplificó. Entonces, en ese caso lo que están recibiendo son ondas mecánicas y su cóclea es la que está moviendo, pues, ¿no? La membrana basilar de la cóclea se mueve, ¿no? Las células ciliares empiezan a mover y en ese movimiento empiezan a meter potasio del líquido endococlear, y ese potasio genera la despolarización. Eso van a ver en otorrino, pues, ¿no es cierto? Entonces el mecanismo de la audición no es más que ondas mecánicas que viajan por tu sistema de conducción, por tu tímpano, ¿no? Martillo, el estribo, golpeo la ventana oval hace mover la membrana basilar, eso mueve las células que están pegadas a la lámina tectorial, y eso empieza a meter mecánicamente se abren unos canales de potasio, porque se están moviendo los pelitos, y entra potasio y eso genera una hiperpolarización. Ya, eso ocurre en la endolinfa, pues, de la cóclea, y se genera la audición. Y dependiendo de qué lugar de tu helicotrema, ¿no? En qué lugar de toda tu cóclea yo estimule, cuanto más cerca o lejos esté del helicotrema, escucharás tonos más altos, más graves, más altos, ¿no? Porque eso va a viajar a diferentes zonas cortical. Mecánico. Luego el equilibrio, ¿se acuerdan? El equilibrio, tenemos el utrículo y el sáculo para la aceleración lineal y los conductos semicirculares. Entonces eso es otorrino también, acá no lo veo, pero lo comento. Entonces, si yo estoy acelerando en un carro, si yo estoy subiendo o bajando en un ascensor, mis cristales del utrículo y sáculo se mueven y yo voy a recibir la señal de aceleración lineal. Pero si muevo mi cabeza a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, estoy moviendo mis conductos semicirculares, ¿ya? La cúpula gelatinosa en diversas direcciones. ¿Cuántos semicirculares tengo? 3, porque hay 3 dimensiones en las que tengo que recibir la información. Y así el equilibrio también es mecánico, por los cristales y por las crestas gelatinosas de los conductos. Muy bien. Y finalmente la presión arterial a través de los varoreceptores también es mecánico. Cuando viene la presión a gran fuerza, la célula se estira y se abren unos huecos que entran los iones y la despolarizan. Así que cuanto más se hincha una arteria, sus células de los varoreceptores se hinchan y se abren. Son como unos huecos que se abren por presión. Y eso despolariza el varoreceptor y manda la señal, ya sea pues el seno aórtico que lo manda el vago o el seno carotídeo que lo manda el glosofaringio, pues, ¿no? Y así tu cerebro se entera qué presión estás manejando. Varoreceptor que lo ven en cardio. Como se dan cuenta, en todos es netamente mecánico. Un poquito más evolucionados son los termorreceptores, que también están en las terminaciones libres. También la terminación libre detecta frío y calor. Eso es por agitación de las moléculas. Hay receptores de frío, receptores de calor. Eso es por agitación molecular. Y los nocireceptores también son las terminaciones libres, no lo olviden. Nocireceptor, terminación libre, que reacciona a ciertas sustancias. ¿Qué es lo que nos duele? ¿Qué nos suele doler? El ácido duele, ¿ya? El potasio duele, ¿ya? La sustancia P duele,
Ácido, potasio, ¿de dónde sale eso, Doc? De la destrucción celular. Cuando una célula se rompe, libera ácido, porque hay ácido en el intracelular, libera potasio, porque hay potasio en el intracelular, y sustancia P, que bueno, eso es con neuronas. Y eso nos duele. Así que si un día te preguntas, cuando te cortas tu mano, tu piel, te cortas, ¿por qué te duele? Porque has destruido células que se han roto y están botando hidrógenos, potasios y otras sustancias que estimulan a las terminaciones libres. Eso es el dolor. Muy bien. Luego seguimos avanzando. Electromagnéticos, conos y bastones. Esto es más tranca, pues, ¿no? Más tranca. Cuando lleven oftalmo van a ver cómo los conos y bastones sienten la luz, pues, ¿no? Cuando viene el fotón atraviesa las 10 capas de la retina, ¿correcto? Y entra en el pigmento, y en función del tipo de pigmento captaremos cierto espectro de fotón, y por eso podrás captar movimiento simplemente, eso es en los bastones, o en los conos el red, blue, green, ¿no es cierto? Rojo, azul, verde, que es la paleta de colores que ve el cerebro. Entonces, en función de qué pigmento tengamos, rodopsina o yodopsina, captará cierta longitud de onda del electrón, del fotón, y en función de eso esa sustancia, esa rodopsina o yodopsina, plum, se transforma y activa un segundo mensajero que cierra el flujo de sodio, y eso hiperpolariza la célula, el cono y el bastón, y eso es una señal para la bipolar. Eso van a ver en oftalmo, ¿ya? Entonces, los conos se especializan en ver colores, sobre todo. Red, blue, green, acuérdate. Red, blue, green. Rojo, azul, verde. Esa es la paleta que vemos. Entonces, esos conos tienen yodopsinas que a cierta longitud de onda del electrón, del fotón, recién se transforman. Y transformada la proteína, la yodopsina, eso genera un segundo mensajero que hiperpolariza. En cambio, el bastón tiene rodopsina, que también con la luz se transforma, y eso cierra la entrada de sodio y genera al final corriente. O sea, el resultado final es corriente. La célula bipolar transmite corriente. La diferencia está que lo que la estimuló fue el pigmento. El pigmento, ¿correcto? Que reacciona el pigmento a cierta longitud de onda. Y así vemos fotones. ¿Ya? Es un mini repaso, ¿no? Porque esto lo ven en cada capítulo. ¿Ya está? Muy bien. Luego los quimiorreceptores, eso es más fácil de entender, pues, ¿no? El gusto, por ejemplo, si yo quiero saladito, sodio, pues, y también potasio, ¿no? Por eso los hipertensos suelen usar sales de potasio para que algo de sal tenga su comida, pues, ¿no? Pero es feo el potasio, como saben, ¿eh? Es feo. En cambio, el sodio es más saladito, pues, ¿no? Es lo que está hecho en nuestros transmisores. Muy bien. Luego, quieres ácido en la parte lateral de la lengua, es los protones, ¿correcto? Se encargan del ácido, el ácido. Quieres dulce, glucosa y otros carbohidratos simples, punta de la lengua. Quieres amargo, alcaloides, pues, ¿no? En la parte posterior de la lengua. Eso es fácil, son simples, canales o proteína G. Olfato, tienes tus receptores de los sabores, más o menos 40 tenemos, de los olores, perdón, de los olores. Se combina el oxígeno, que se sensa en los cuerpos aórticos o cuerpos carotídeos, y también el CO2 que se sensa ahí, ¿ya? Aunque hay un receptor más potente de CO2 que está en el bulbo, pues, ¿no? Para ver el pH, el receptor de monóxido o de CO2, perdón, del bulbo. La osmolaridad está en el núcleo supraóptico del hipotálamo, ¿correcto? En el núcleo supraóptico para producir la ADH, pues, ¿no? Supraóptico, sobre todo produce ADH y tiene osmorreceptores. Y glucosa, aminoácidos y grasa también están en los núcleos laterales y ventrales del hipotálamo, ¿ya? Laterales y ventrales del hipotálamo, para el centro de la saciedad o no. Muy bien, chicos, entonces eso era la explicación de la cantidad de receptores que tenemos para sentir todo nuestro entorno. Entonces todo este cuadro viene a ser simplemente todos los tipos que hay de receptores. Todos estos receptores califican a este dibujo de acá, un simple transductor, que lo que hace es transcribir o cambiar toda la información mecánica, nociceptiva, lo que sea, ¿en qué? En señales eléctricas. Ahora vamos acá. Todo esto que está a la derecha, todo esto es justo para esto,
¿Cuáles son los cablecitos? ¿Cuáles son los cables que solemos usar, que sería ya este nervio, para mandar la información? Bueno, entonces tenemos dos tipos de cables, como ves ahí. Cables mielinizados, cables no mielinizados. El cable mielinizado, como ves acá, es más grueso y por ende puede ir a más velocidad. Habíamos dicho que cuanto más mielina, más veloz. Hay una clasificación general. Todos los mielinizados se llaman A y todos los no mielinizados se llaman C. Ahí está. No hay B, no hay B. Y dentro de este A, según el grosor, en orden alfabético griego, alfa el más gordo, beta, gamma, delta. Alfa, beta, gamma, delta. ¿Ya? El que deben recordar es el alfa, pues, ¿no? Se vienen hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. El músculo esquelético motor tiene motoneuronas alfa. No tiene nada que ver con sensitivo. Estamos en sensitivo, yo sé. Pero acuérdate, el músculo esquelético tiene motoneurona alfa. Y acá, en el uso muscular, está la motoneurona gamma. Eso vamos a ver más adelante. En el uso muscular está la gamma. ¿Ya? Entonces, alfa y gamma, ¿ya? Acá está, alfa y gamma, utilícenlo para motor. Alfa y gamma, ahí está. En cambio, la delta, miren, voy a subrayar con verde, la delta corresponde a la tipo 3, la delta corresponde a la tipo 3, y suele ser el receptor de presión, tacto y dolor, y hasta inclusive, como ves acá, frío y calor. ¿Ya? Entonces trata de marcar esto, porfa, esto de acá. La delta, no la gamma, la delta verde es la de tipo 3 sensorial y suele ser, como ves acá, la que trae el tacto profundo, la presión, el dolor, el frío y un cachito también el calor. Un cachito también el calor. ¿Ya? Muy bien. Por eso cuando hablamos de fibras sensitivas, propioceptivas, profundas, del tacto, correcto, dolor, temperatura, nos estamos refiriendo en gran parte a las delta. En gran parte a las delta. Ahí está. ¿Ya? Pero también existe, voy a poner en azul, existen unas muy veloces, la clasificación 1, muy veloces, ahí está, que tienes 1A y 1B, que son muy veloces, y estas suelen ser las de la propiocepción del arco reflejo. ¿Ya? El uso muscular tiene 1A, el tendinoso de Golgi 1B, y como ves acá, la vibración profunda en Pacini y el tacto de alta discriminación de Meissner y de Merkel, ahí también Meissner y Merkel, suelen ser 1, ¿ya? Entonces, con color azul les he puesto las fibras 1 sensitivas, 1A y 1B, que suelen ser del tacto muy fino, Meissner y Merkel, que dijimos arriba, de la propiocepción, pero de la vibración y del uso muscular y el tendinoso de Golgi. ¿Ya? Es como que la fibra que es mucho más veloz nos lleva información más importante, propioceptiva, uso, Golgi, vibración y el tacto fino, Meissner-Merkel. En cambio, la fibra un poquito más lenta, delta, la fibra delta verde más lenta 3, nos lleva un tacto pero un poco profundo, una presión profunda, dolor, temperatura, ¿ya? Temperatura. Y eso es importante para que recuerden, lo que está de color azul sube por la vía directa, lo que está de color verde cruza en la médula. Ahí ya viene la primera diferencia, por eso les digo, esto es un cuento que tiene un montón de capítulos, todos tienen que ver, no es así como el que ve todas las series de Star Wars, las sagas Dragon Ball, Harry Potter, no sé lo que te guste, House of Cards,
cada capítulo cuenta, pues no te pierdes uno, fue todo. Entonces igualito acá. Las fibras color azul, las gordas, son del tracto profundo, perdón, de la propiocepción y el tacto fino, van directa, haz directo. Las de color verde, haz cruzado, ¿ya? Y finalmente, las fibras sin mielina o C, las fibras sin mielina o C, voy a hacerlo de color morado, ¿ya? Las fibras sin mielina o C, que ven acá, es el grado, en la clasificación 4, que esa no te preguntan, son del sistema simpático, ¿ya? Y miren, también tiene que ver con el tacto mucho más burdo, ¿ya? Pero sobre todo con un dolor tipo escozor, ¿ya? Entonces el simpático tiene que ver sobre todo con el escozor, y el frío y el calor y el tacto, pero ya más profundo, más visceral. Por eso las fibras no mielinizadas C simpáticas tienen que ver con las sensaciones viscerales, que van muy lentas, que no se cruzan, sino se pierden dentro de la médula. Miren, color azul va directo al cerebro. Color verde se cruza en la médula para subir al cerebro. Color morado se pierde en la médula y es el dolor sordo. Tu apéndice te duele y queda el dolor perdido en toda la médula. Hasta que haces peritonitis o comprometes el peritoneo parietal y recién puedes localizar el dolor por una delta. ¿Ya? Entonces recuerden, los colores acá son claves para cuando hagamos la vía sensitiva. Muy bien, entonces ya estamos avanzando.